¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers, estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y como saben, el día de ayer, Dimash tuvo su concierto en el Madison Square Garden en Estados Unidos. Vamos a tratar de reaccionar en estos días a ver qué ha salido de material con todos los enlaces que me hayan mandado ustedes o con los que yo encuentre. Pero también no vamos a poder hacer mucho porque ya este día 8 se viene el primero en México, después el viernes va a tener el segundo en México en donde yo voy a estar presente, o sea que la próxima semana vamos a traer bastante material del que yo haya recopilado, más aparte del que hayamos conseguido, o sea que estas 2 semanitas vamos a estar llenos de conciertos de Dimash porque tuvo 3 en muy corto tiempo, 3 en un lapso de 5 días. Y la verdad es bastante carga de trabajo para Dimash, pero qué bueno porque nos va a dejar disfrutarlo. Y más que nada lo del día 10 va a ser algo más personal, ¿no? Porque les voy a contar mis vivencias, mis experiencias y todo esto. Pero antes de que reaccionemos a esto, este enlace que vamos a reaccionar el día de hoy me lo envió nuestra amiga desde Italia, Domiciana. Domiciana, muchísimas gracias por este enlace. Es la tercera parte de la entrevista que realizó Dimash para el programa de Virtuosos. Apenas la sacaron hace 2 días, la sacaron el día sábado. Y vamos a ver de qué se trata, porque ese programa ha sido muy importante para Dimash, más aparte que nos dejó disfrutar de ese cuarteto extraordinario y hermoso de Dimash, el señor Maestro Domingo, el Maestro Carreras y Hauser, interpretando la de A Mi Manera o My Way. Y vamos a ver qué es esta tercera parte. No sé si esta entrevista haya sido de la primera vez que estuvo Dimash o de esta segunda donde estuvo con el cuarteto. Pero bueno, vamos a ver. Lo acaba de sacar el programa de Virtuosos, o sea que está fresquecito. Nada más que ha pasado por alto porque se viene todo el hype de los conciertos. Y vamos a reaccionarlo. Ya tenemos la entrevista de la primera y segunda parte. Ahora vamos con la tercera. Y se me hace que va a estar bastante interesante. Así que, Ático, ya cállate los ojos y dale play al video porque queremos ver. Gracias a Dios tiene subtítulos, así que vamos a poder verlo sin ningún problema. First of all, just want to say, become a famous, becomes some popular musician is not the most important thing for me. Ok, aquí ya Dimash empieza con la humildad, ¿no? Eso que nos encanta tanto a los Deers. Está diciendo Dimash que antes que nada solo quiere decir que hacerse famoso para él o convertirse en un músico muy popular no es lo más importante para él. Yo creo que lo más importante para él es el mensaje que emite, ¿no? Y lo que nosotros recibimos de él. Él no está en busca de la fama, sino está en busca de compartir sus sentimientos y que la gente los reciba de mejor manera. Of course, teenager Dimash was interested about it when I was 15 years old. Ok, aquí nos dice Dimash que, por supuesto, el Dimash adolescente de 15 a 20 años, eso era lo que buscaba, pero pues, que ya nos dice que esto ya nos demuestra un Dimash más maduro, ¿no? Que ya no busca la fama, sino que busca poder conectar con sus dears, hacer que la gente sienta, transmitir algo más allá del glamour de la fama. Porque yo creo que al principio es lo que todo artista y músico sueña, ¿no? Poder ser reconocido y que la gente los apoye, los alabe, los siga, estén interesados por él y por el arte que hace. Pero ya cuando maduras, ya ves que eso es muy superficial, ¿no? Como que eso es el hype primordial. Pero ya cuando estás ahí y te mantienes ahí, ya como que eso viene siendo lo último, ¿no? Como que lo de menos. Muchas veces muchos artistas como que se hartan de eso, ¿no? De que no puedan salir, no puedan tener una vida cotidiana normal como cualquier ser humano, de poder salir a la tienda, comprar algo o salir a comer a un restaurante sin que nadie los moleste. Y ya lo que buscan no es tanto la fama, sino conectar bien con la gente. Or nearby 20 years old, I dreamed about it and it's become true. But
right now we have good position. Right now we have good role in front of audience. We need to do some important speeches about world without war, about loving each other. Sí, es como yo decía, aquí Dimash le dice que ya que tiene eso ya no le importa, ¿no? Como que ya eso ya es lo de menos, la fama y el reconocimiento. Ahorita lo que le importa es el mensaje que transmite de que quiere un mundo sin guerras, sobre amarse los unos a los otros, la hermandad mundial. Y yo creo que eso es lo más importante. Y Dimash lo está consiguiendo con sus canciones, con su arte, con su dedicación, con su humildad. Nos está enseñando muchísimo a muchas personas que somos mayores que él. Nos sentimos bendecidos, ¿no? Por el mensaje que una persona tan joven para nosotros piense de esta manera y lo transmita y utilice su foro y utilice su fama y utilice todos los medios que tiene a su alcance para difundir este mensaje. Yo creo que eso lo engrandece todavía más. So just want to use this chance to remind our audience about peaceful, about respect each other. But like to remember, I have other role. Now, for me, the most important thing from our children is not only about talent, it's not only about them technical skills. I wanna feel them soul. Ok, este punto que toca Dimash aquí es interesante porque dice que ahora en su rol, que es diferente detrás de la presentación ya como jurado, él no quiere evaluar a los niños o calificar su actuación en base a su talento o a su dedicación, sino lo que quiere es hacer conexión con su alma, una conexión emocional con ellos. Yo creo que él lo que quiere sentir es realmente qué es lo que el niño quiere transmitir, ver si sus sentimientos son reales o si es pura falsidad que anda en busca nada más de la fama. Obviamente todos los niños que participan en este programa son súper hiper talentosos, por eso están ahí, frente a un jurado de Dimash, Hauser, el maestro Carreras y el maestro Plácido Domingo. O sea, debes de tener un buen nivel para poder presentarte ahí. Pero quiere Dimash hacer esa conexión emocional con él. Quiere ver si en alguno de ellos encuentra lo que él está sintiendo o lo que él está transmitiendo, ¿no? Que sus sentimientos sean reales, sean puros, y no que anden en busca nada más del dinero y la fama, sino que realmente quieran transmitir un mensaje como tal, como en este caso Dimash, ¿no? Que quiere promover la paz mundial y la hermandad, y quiere ver si los sentimientos de los niños pueden llegar a eso y no nada más en busca de la fama. I wanna feel them souls. So, if you wanna become a big musician, you need love audience. You need love people. You need teach how you need to love people. So I think it's the most important thing. I've lived and I'm this fall. I travel each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Actually, like a person who participated in so many competitions all over the world, I understand them feeling before they coming to stage. Last time I was participated in competition almost 8 or 9 years ago. In that time I was 22, 23 years old. And I still remember that feelings. Fíjense que aquí Dimash está diciendo algo bastante interesante porque sí, realmente si alguien puede entender a esos niños, no digo que el maestro Carreras, el maestro Plácido y el maestro Hauser no, también entienden los sentimientos que tiene un artista, sobre todo novato, de cómo se sienten antes de subirse al escenario y ya hacer la presentación. Pero Dimash, como ha estado en muchísimas competencias, creo que los entiende mejor, ¿no? Porque pues no hace mucho
comparado con los otros 3 que Dimash estuvo en su última competencia. Aquí está diciendo Dimash que su última competencia en la que él participó fue hace 8 o 9 años. Creo que su última competencia fue la de I Am Singer, creo, porque la de The World Best, esa yo no la llamaría competencia. Realmente fue una pérdida de tiempo para Dimash, dicho esto con todo respeto, pero yo creo que fue una pérdida de tiempo por cómo lo trataron y cómo lo acusaron de mentiroso o cosas así, sobre todo por ese jurado, en especial el señor que estaba ahí, porque había 2 mujeres, Drew Barrymore y no me acuerdo del nombre de la otra cantante, y un señor que no sé quién sea, pero no me gustó su actitud hacia Dimash, sobre todo cuando tomó la decisión de dejar la competencia para darle paso a los niños, ¿no? Porque sería injusto para los niños competir contra Dimash. O sea, es que realmente no nada más para los niños, para cualquiera es injusto competir contra Dimash, ¿no? Porque no todos tenemos ese don tocado por un bien celestial, por un ser divino. Y no me gustó cómo lo trataron, sinceramente no me gustó cómo lo trataron. Yo creo que he borrado esa etapa de la vida de Dimash de mi mente porque se me hace hasta incómodo, ¿no? Volver a recordar eso. Me sentí incómodo el día que Dimash abandonó la competencia, y ese juez en especial lo trató de una manera bastante mal, sin entender el por qué, sino nada más él fijándose en el qué. Pero bueno, cada quien. Y yo creo que su última competencia fue esa, ¿no? La de I Am Singer, su última competencia como tal. Si estoy mal, corríjame a alguien que me diga, no, es que Dimash, aparte de I Am Singer, después participó en tal cosa, excluyendo de World Best. Pero creo que esa fue la última y es a la que se refiere Dimash. I still remember I was very nervous. It's not easy thing to control your emotions before going to stage. It's very hard. But they will maybe get some develops in the future. Maybe they will be better about it. I don't know. I was very stressful when I participated in some competitions. And in those days, couple of days, they performed very well. I feel nothing about them stress. I don't know how they did this, but I was surprised. Wow, pues hasta aquí llega, es un fragmento bastante corto, es una entrevista de 3 minutos, bueno, la tercera parte es una parte de 3 minutos, muy cortita pero muy concisa, aquí diciéndonos Dimash que él quiere analizar a los participantes más allá de su talento o de lo que expongan, sino que quiere hacer una conexión emocional con ellos para ver si realmente le están haciendo eso por amor al arte o no, o nada más por la búsqueda de la fama. Eso es lo que yo llego a deducir en pocas palabras al decir eso, que quiere ver si hay una conexión emocional. También nos habló de su última competencia, de qué es lo que se siente, qué es lo que siente un competidor antes de pisar el escenario, que él nos dijo que él se sentía muy estresado, muy nervioso, y que ya tiene 8 o 9 años que participó en su última competencia y que entiende muy bien a los niños, ¿no? Y aparte tuvimos ese cuarteto maravilloso en esa versión de ese programa. Muchísimas gracias, Domiciana, por este enlace, te lo agradezco muchísimo. ¿Y qué les pareció, Dears? ¿Lo habían visto o no lo habían visto? Yo creo que no, porque ha tenido muy poquitas vistas. Entré a ver este video del canal de Virtuosos directo y tiene muy pocas vistas comparado cuando Dimash saca algo nuevo. Pero les digo, es natural. Está el hype de los conciertos de esta semana que va a tener Dimash, ¿no? Tanto del día de ayer, del Madison Square Garden, como el que se viene el día miércoles y el día viernes. Y pues bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Díganme, Dears, ¿a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash? Si consiguen enlaces del concierto de Madison Square Garden, por favor, envíenmelos aquí en los comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. Y se los voy a agradecer muchísimo para reaccionar
en estos días a partes del concierto de Madison. Después vamos a tratar de reaccionar a partes del concierto del auditorio. Y ya a partir de la próxima semana, porque es el día viernes el concierto del que yo voy a estar, yo creo que a partir de la próxima semana, de lunes de la próxima semana, vamos a tratar de dosificar las cosas que yo pueda conseguir del concierto, mis comentarios, mis reacciones, y a ver si toda la próxima semana hacemos un recorrido por todo lo que pasé y todo lo que sentí a través del concierto del Palacio de los Deportes del día 10 de octubre. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo reacciones todos los días de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.